Finalmente salió la encíclica Laudato Si, la encíclica del Papa sobre la responsabilidad que tenemos para con la creación, y es una encíclica en la que los católicos tenemos que tener mucho cuidado para centrarnos en lo que es auténticamente válido y valioso. ¿Por qué? Porque a mí me consta que muchos editoriales que pretenden convertir al Papa en un ecologista, en un verde, ¿no? Y la campaña que han hecho organizaciones ecologistas para tratar de presentar al Papa como 100% uno de los suyos, ya estaban escritas antes de que la encíclica se hiciera pública, incluso antes de que una revista italiana filtrara el contenido de la encíclica el pasado lunes. Quisiera simplemente hacer algunas recomendaciones para leer bien esta encíclica. En primer lugar, creo que ACI Prensa, la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa, ha hecho un trabajo excepcional en sintetizar los aspectos principales de la encíclica. Y en estos aspectos principales de la encíclica ha señalado lo que yo diría son algunos temas muy importantes para tener en cuenta. En primer lugar, la encíclica aporta un bello misticismo de lo creado. Y nosotros sabemos que, a pesar del temor de algunos de creer que ver en la naturaleza un reflejo de la grandeza de Dios es caer en una especie de naturalismo, lo que sabemos es que la tradición bíblica y la tradición mística están repletas de alabanzas de el Creador y de la criatura de nosotros mismos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Toda esta mística se centra en el famoso Cántico de las Criaturas atribuido a San Francisco de Asís, que dice: por la tierra y por el sol loado seas mi Señor. De ahí el título de esta encíclica, que no es en latín sino en italiano, en el original de este poema atribuido a San Francisco de Asís: Laudato Si, alabado seas, Señor, ¿no? Ese es el sentido de el texto de la encíclica. Entonces, en primer lugar, nos ofrece pasajes muy bellos sobre una auténtica mística de lo creado, para que a través de esta mística nosotros reconozcamos mejor el papel tuyo y mío de los seres humanos, y en segundo lugar, reconozcamos todavía mejor la grandeza del Creador, a quien toda la belleza de lo creado remite. En segundo lugar, la encíclica ofrece pasajes muy importantes sobre aspectos que requieren la atención de la humanidad, la atención de los políticos, la atención de las autoridades civiles, la atención de los poderosos, de las personas del mundo de la empresa, de la industria, de las iniciativas financieras y las grandes autoridades locales e internacionales. En tercer lugar, la encíclica entra en algunos temas del debate científico, tomando partido en algunos temas en los que la ciencia no ha terminado de definirse o de clarificarse. Y esto es una decisión del Papa Francisco, que yo respeto porque es el Papa, pero que explica por qué estamos viendo a un día de la encíclica, y vamos a seguir viendo
muchísimas críticas a algunas afirmaciones en las que el Papa, y supongo fundamentalmente a raíz de los asesores en este tema, las afirmaciones, digo, que han hecho que hoy día no cuentan con suficiente sustento científico. El ascenso de las aguas por el derretimiento de la capa polar ártica, por ejemplo, no está registrada en los últimos años. El calentamiento global, que en varias ocasiones es utilizado por el Papa con ese término, calentamiento global, ya es un fenómeno no registrado. Últimamente las tendencias a la temperatura del medio ambiente han descendido, y esa es la razón por la cual los ecologistas suelen hablar de cambio climático, climate change, en vez de hablar de calentamiento global. Entonces el Papa toma partido y toma una postura que científicamente está en la minoría, es decir, es difícil de sostener. Luego, la correlación directa entre los cambios producidos en el medio ambiente como consecuencia de la acción humana es también otro ámbito en la que el Papa toma partido por la postura que dice que es la acción humana la que genera el efecto invernadero en el planeta, cuando son muchas más las posturas científicas que afirman que son otros fenómenos mucho más potentes, como por ejemplo los movimientos de las placas tectónicas o específicamente los volcanes, ya sean submarinos, ya sean de superficie. La cantidad de monóxido de carbono o de dióxido que emiten es de tal magnitud que hacen que el monóxido y el dióxido emitido por los seres humanos con sus industrias o sus vehículos sea realmente mínimo comparativamente, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que el Papa, siguiendo la sugerencia de sus asesores, sugerencias que si a mí me hubieran invitado a asesorar no hubiera hecho, pero no me invitaron a mí, así que el Santo Padre decidió hacerlo como lo ha decidido, y bendito sea. Es una parte que, aunque yo no considero sustancial para la encíclica, muchos van a utilizar estas fragilidades científicas para criticarla, cuando ese no es el tema de fondo. Entonces, el tercer punto que vale la pena tener en cuenta es esta vulnerabilidad científica de la encíclica, que no es rara porque otras afirmaciones que se han hecho en el pasado en algunas encíclicas sociales que no eran precisas fueron también criticadas en su momento. Pero estas encíclicas siguen siendo inmortales porque el tema de fondo que querían abordar, que es un tema moral y teológico, sigue siendo legítimo y válido. Y el tema de nuestra preocupación por la presencia, por la importancia de ser responsables, ser buenos guardianes, ser buenos administradores de la naturaleza, de la creación, es una urgencia real, y la pérdida de reverencia frente a la naturaleza está teniendo como consecuencia la pérdida de reverencia frente a los mismos seres humanos. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, es algo que nosotros no podemos dejar que suceda, es algo que debemos combatir. El cuarto punto, o el cuarto aspecto, mejor dicho, porque no estoy acá hablando de los acápites de la encíclica, estoy hablando de los grandes temas incluidos en la encíclica.
El cuarto tema importante de la encíclica es el de las conductas específicas que se pide a nosotros los católicos. Y esta es tal vez para nosotros los católicos de a pie, y este es un tema que el Papa aborda a partir del número 180 de la encíclica en adelante, es decir, estamos hablando ya de la parte, si quieren, conclusiva de la encíclica, o de la última parte de la encíclica, donde hace varias recomendaciones prácticas para nosotros los católicos que son de enorme valor, enorme valor. Menciono solamente algunas, y menciono solamente algunas porque no quiero que las personas que están escuchando este punto de vista crean que ya saben todo de la encíclica simplemente porque escucharon este punto de vista y así se ahorraron leer la encíclica íntegra o las excelentes notas publicadas por Así Prensa sobre la encíclica. Y sobre este punto específico, creo muy importante señalar en concreto el pedido del Papa, el llamado del Papa a una vida más austera. Pero este llamado a que nosotros vivamos, este llamamiento a que nosotros los católicos vivamos una vida más austera, es un llamamiento bastante claro y con un contexto. El Papa dice claramente que nunca vamos a vivir una vida más sencilla, gozosa y austera si nuestro tesoro sigue siendo el consumismo y lo material. Si nosotros creemos que el índice de el buen estatus de vida se logra exclusivamente por alcanzar un determinado número de bienes adquiridos, una determinada cantidad de ingreso, una determinada cantidad de comodidades tecnológicas, entonces simplemente nosotros vamos a haber cambiado las prioridades en nuestra vida y haber hecho del dinero y del bienestar y del placer físico y material el centro de nuestra vida. Y en consecuencia nunca va a haber una conversión ecológica, es decir, no una conversión hacia la ecología, sino una conversión de corazón, como son todas las conversiones cristianas, que ayuden a ser reverentes frente a lo creado, si no existe una conversión en la mente nuestra. Y si nosotros comenzamos a pensar de manera distinta sobre la gracia, sobre el papel de las acciones divinas y sobre el valor de las acciones divinas y de la importancia que tenemos de tener una vida sencilla centrada en Dios. Entonces, como otra característica práctica para este aspecto, para que nosotros tengamos una conversión hacia la sencillez, el Papa sugiere recuperar aquel pasaje bellísimo de la Dies Domini, es decir, de el Día del Señor, ese documento precioso de San Juan Pablo II sobre el día domingo, en el que nos recuerda el Papa Juan Pablo II que el día domingo es también un día para la creación, es un día para gozar la creación, si se puede para salir de paseo, para ver lo bello de lo creado. Hace muchos años, cuando comenté el impacto que tuvo la Dies Domini en mi vida, yo recuerdo que salía a correr o en una banda sin fin o por cualquier avenida simplemente para sumar los kilómetros de la corrida, y la Dies Domini hizo que dedicara más tiempo para ir a lugares bellos. En ese entonces, viviendo en Lima, en Perú, yo podía escoger la Sierra Baja, ¿no?, las zonas cercanas a las montañas, o podía escoger las zonas cercanas al mar, en distintos lugares, distintos puntos, simplemente para gozar de la belleza de la naturaleza. Y el efecto que esto tenía espiritualmente
era enorme. El Papa Francisco, inspirado en Juan Pablo II, en San Juan Pablo II, dice y recomienda vivamente que tomemos esta actitud y esta disposición práctica para cambiar de forma de vida hacia una vida más sencilla, más centrada en Dios que en los bienes materiales. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar las fuertes afirmaciones pro vida que hace el Papa en este documento. En 3 ocasiones, que recuerde, condena enérgicamente el aborto como incompatible con alguien que dice que ama la biodiversidad, la vida, que ama el ecosistema. No se puede amar el ecosistema y despreciar la vida del hombre desde su concepción hasta su muerte natural. En segundo lugar, critica duramente la mentalidad anticonceptiva que cree que el nacimiento de seres humanos es un problema y un mal y una enfermedad para el planeta cuando no lo es. Luego señala que es una hipocresía oponerse a la manipulación genética de los organismos vegetales o animales y ser totalmente indiferentes a la manipulación embrionaria que sucede, por ejemplo, en la fecundación in vitro. Y finalmente habla de la importancia de reconocer la profundidad de la complementariedad entre el hombre y la mujer, como el hombre y la mujer tienen una identidad que les viene de la propia naturaleza creada por Dios y cómo esta identidad tiene que ser aceptada, esta binariedad hombre-mujer debe ser aceptada y ninguna insatisfacción frente a la identidad y al sexo recibido por el orden natural a través de Dios debe llevarnos a la modificación, distorsión o manipulación de esa identidad sexual. Estos son pues algunos de los tesoros de la encíclica que ciertamente todo católico que se tome en serio debe leer. Que tengas un buen día.